¿Cómo están? Yo soy Johnny Carmona. Bienvenidos a Diversidad Capital, el espacio LGBT de Capital 21. Hoy vamos a tratar un tema que de repente se puso de moda, pero siempre estuvo ahí, el matrimonio igualitario. Muchos de nosotros ya gozamos de este derecho y hoy vamos a tener muchos invitados hablando sobre el tema. Así es, Johnny. El día de hoy tenemos a diferentes personajes involucrados en que el matrimonio igualitario, el día de hoy, sea afortunadamente una realidad. Y en nuestra queridísima sección de historias de vida tendremos a Daniela Salazar, una mujer lesbiana que trabaja como productora de televisión. ¡Comenzamos! Últimamente el término matrimonio igualitario, matrimonio gay, como que se puso de moda. La verdad es que no tendría que estar de moda una situación de derechos entre personas no necesariamente del mismo sexo, sino en general. Para hablar hoy del tema, tengo un invitado de lujo. Bueno, tenemos un invitado de lujo. La verdad es que yo lo admiro mucho, lo respeto y además me cae increíble. Politólogo, profesor universitario, experto en temas sociales, estudioso. ¿Qué más, Genaro Lozano? Amigo de ustedes. Amigos, sobre todo un gran amigo. Entusiasta. Bienvenido, muchas gracias. Al contrario, qué gusto estar contigo y contigo. Oye, ¿por qué tendríamos que hablar de matrimonio igualitario, de matrimonio gay? ¿Por qué se puso de moda o qué pasó? Bueno, se puso de moda porque prácticamente en los últimos 10 años ha habido grandes avances de una lucha que empezó en los años 70 con diversas demandas que una organización que se llama American Civil Liberties Union en Estados Unidos empezó a meter en distintos estados de Estados Unidos porque había parejas gays y lesbianas que se querían casar desde fines de los años 70. El tema había estado ahí guardado durante todos los 80, la crisis del VIH-Sida como que lo puso en la retaguardia de nuevo el movimiento LGBT y a partir de los 90 con Hawái y otros y varias ciudades, sobre todo San Francisco en Estados Unidos, que empezaron a solicitar licencias de matrimonio para parejas lésbico-gays, pues se volvió a poner en la agenda pública de discusión. De ahí de Estados Unidos saltó prácticamente a todo el mundo o a las democracias occidentales. Europa en primer lugar con Holanda, Bélgica y otros países más que empezaron a pasar lo que en un primer momento fue la primera generación de leyes que reconocían públicamente a parejas del mismo sexo, las llamadas uniones civiles. Y como ustedes saben, de ahí hemos pasado al año 2009 en Ciudad de México que se aprobó el matrimonio igualitario, ¿no? Una ley que presentó David Razú con varios integrantes de la sociedad civil como Lolquín Castañeda. Incluso antes que Nueva York. Incluso meses antes que Nueva York, le ganamos a Nueva York. Ay, nada más. Entonces, pues por eso está de moda ahorita, por todos esos logros que ha habido en el mundo y por la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y la mexicana también. ¿Quiénes han mostrado un obstáculo, un freno para todo este movimiento aquí en México? Mira, en general han sido la Iglesia Católica, que sigue estando muy activa. Apenas hace unos meses vimos esta marcha en Jalisco de Uno por los Niños y en varias ciudades del país, ¿no? Que salían supuestamente a defender la familia de ellos nada más heterosexual y con hijos, y no las familias diversas. Pero en México ha sido la Iglesia Católica un actor de resistencia a estos cambios. Andrés Manuel López Obrador también, como jefe de gobierno en la Ciudad de México, que no quería prácticamente que se aprobaran las llamadas sociedades de convivencia en el año del año 2001 al 2006. De hecho, fueron 5 años de batallas legislativas que no avanzaron porque Andrés Manuel decía que él no quería ese tema y que mejor lo pusiera en consulta pública. Y una vez que salió Andrés Manuel, pues bueno, el tema se agilizó y con Marcelo Ebrard sobre todo se profundizó. Básicamente han sido algunos medios conservadores, medios de comunicación y sobre todo la ignorancia, ¿no? De la gente que no sabe que pues, el matrimonio igualitario no acaba con la humanidad y todos estos tabús que hay en torno a él, ¿no? Oye, eso es bien importante, ¿no? Como retomar esta parte de que no se va a acabar nada, no atenta con nada. No es en contra del matrimonio entre un hombre y una mujer, es también a favor de ese matrimonio. Y con todo esto que está en el aire, ¿por qué la gente se quiere casar?
Yo no sé, yo no me quiero casar. Yo no me caso. No, a ver, porque es un derecho. Si existe Claro, para es unos, que exista para otros, es ¿no? tener acceso a este derecho. Claro, que no te discrimine el Estado, que te reconozca públicamente, que te den los mismos derechos de impuestos, de seguridad social, que le otorgas a una pareja reconocida públicamente en un contrato de matrimonio, porque al final de cuentas el matrimonio es en primer lugar un contrato, que lleva en muchas ocasiones, y ojalá que siempre sea así, amor, sí, pero que en muchas otras ocasiones no es ni siquiera un tema de amor, es un tema de derechos, ¿no? Yo con mi pareja llevo 15 años y pues no nos hemos casado todavía, pero se me está antojando la fiesta, igual te voy a copiar. Ok, si las personas, hoy es mucho más fácil, ¿no? Hoy la gente de repente dice, oye, nos queremos casar, van al registro civil y listo, ¿no? ¿O hay bueno, en la Ciudad de México. Ok. En Ciudad de México, en Coahuila, el tema está avanzando muy bien en San Luis Potosí, también en Morelos, pero prácticamente en los únicos estados o entidades donde puedes llegar y pedir sin ningún problema al registro civil una licencia de matrimonio son Ciudad de México y Coahuila. También en Quintana Roo por una decisión judicial. Lo que ha habido, que es muy interesante, es que el tema se ha peleado en las cortes. Entonces, abogados como Alex Ali Méndez han metido demandas de juicios de amparo en prácticamente todo el país, obligando a los registros locales a que les den parejas, a que les den licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. Ahora, eso está muy bien y eso logró que la Suprema Corte de Justicia se metiera al tema y emitiera una declaración justamente unos días antes de la Marcha del Orgullo. Claro. El problema es que eso no genera activismo pro diversidad sexual, el problema es que discutirlo en las cortes no socializa el tema. Ya. Entonces no vemos a la gente debatiendo si es bueno o si es malo el matrimonio, vemos una batalla de abogados que está muy encapsulada, digamos, pero que no permea al resto de la sociedad y que no hace que activistas salgan y quieran ir a, digamos, a presionar a los legisladores de los distintos congresos. Pero vamos por muy buen camino. Vamos por un camino muy bueno. Compártenos tus redes sociales, por favor, para que la gente siga, te pregunte, porque al final tienes mucho conocimiento sobre el tema. Estoy en Twitter como Genaro Lozano y en Facebook también como Genaro Lozano. Muchísimas gracias, Genaro. Al contrario, a ustedes un gusto. Pues vamos ahora con Sheila, por favor. Y bueno, amigos de Diversidad Capital, el día de hoy tenemos en el estudio una invitada muy especial. Ella es Lolkin Castañeda. Ella es defensora de los derechos humanos y de los derechos LGBT. ¿Cómo estás, Lolkin? Muy contenta, Sheila. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos a ti. Lolkin, cuéntanos un poco de esta historia. El matrimonio en México inició en el 2010, ¿cierto? Ustedes son las promotoras, tú y tu esposa, del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí, en realidad, bueno, el movimiento social en la Ciudad de México tiene 44 años de haberse formado y llega a la Ciudad de México en 2009 mediante una alianza que hacemos con uno de los partidos políticos. Había que conquistar el derecho y conquistar los argumentos para poder dar paso al cambio cultural. Entonces, una serie de organizaciones de lesbianas y homosexuales nos sumamos para dar paso a esta reforma al Código Civil y dejar garantizado que el matrimonio civil debe de ser una figura que pueda ejercer un hombre y una mujer, dos mujeres o dos hombres, según sea la decisión de cada persona. Y bueno, en realidad fue un proceso muy interesante, que fue breve, entre septiembre de 2009 y el 21 de diciembre de 2009, que es realmente el día en el que se aprueba en la Asamblea Legislativa. Lo logramos a partir del impulso de una red de organizaciones sociales en donde se llamó Sociedad Unida por el Derecho al Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo, y hubo muchas mujeres y hombres participando activamente por la defensa de este gran tema. Entra en vigor el 4 de marzo de 2010, siendo la Ciudad de México la primer ciudad en América Latina en reconocer y garantizar este derecho sin ninguna discriminación. Y bueno, por supuesto yo tuve el honor de coordinar esos trabajos, de impulsar este derecho y de formar parte del primer matrimonio de lesbianas en América Latina, en poder constatar esta realidad de dignidad en mi familia. Eso es, muchísimas felicidades y muchas gracias por esta aportación. A consecuencia de esto, ¿tú crees que, o cómo ves tú que la sociedad en general, no solamente la comunidad LGBT, se beneficia con el matrimonio igualitario? ¿Crees que somos una sociedad más justa, más igualitaria? Bueno, yo te diría que el matrimonio igualitario no era la meta de la igualdad, sino era un punto al que debíamos llegar y luego continuar en otros temas.
El matrimonio igualitario ha sido muy importante en todo México porque ha detonado la discusión, ha hecho saber que las historias como la de Judith y la mía son historias que se replican en todos los estados de la República y que la Constitución Política Mexicana garantiza el principio de igualdad y de no discriminación, garantiza los derechos humanos, no así en los hechos. Entonces, ha sido 5 años de una argumentación sólida que ha permitido realmente ver nuevas realidades en todo el país. Hasta ahora la resolución de la Suprema Corte de Justicia que dice ningún código civil en ningún estado de la República puede reconocer el matrimonio civil exclusivo entre un hombre y una mujer y tampoco puede tener fines de procreación. Esa es una decisión de cada persona y de cada pareja. Claro, independiente que tú nazcas con una persona. Así es. Entonces son 2 grandes aportaciones a la democracia, a la igualdad. Tú me preguntas si esto ya es el punto de llegada hacia una sociedad igualitaria, una sociedad justa. La realidad es que no. Lo que sí es que estamos en ciernes de que estos argumentos se traduzcan en leyes y esas leyes en cultura. Y esa cultura promueva realmente un trato igualitario y que en los casos de violaciones a derechos humanos haya una denuncia contundente que permita actuar en ese tema y resolverlo y no dejarlo impune. Tú y tu esposa tienen también una campaña que se llama Dialoga con tus prejuicios, para lo cual tenemos aquí unas tarjetas que nos trajeron, ¿verdad? Claro. En una de ellas sale ella y tenemos a diferentes personajes. Los vamos a compartir con ustedes y les vamos a dar redes sociales y un hashtag y alguna página de internet para que la gente pueda darle seguimiento a esto y estar en contacto con ustedes. ¿Cuáles son? El Twitter es @lolkingcast, @Sociedad Unida. La página de internet es sociedadunida.org.mx y ahí pueden encontrar pues esta campaña que es Dialoga con tus prejuicios, está en YouTube y la intención de esta campaña era a la distancia de haber garantizado matrimonio en la Ciudad de México, de tener certezas por parte de la Suprema Corte de Justicia, seguimos escuchando prejuicios para no garantizar un derecho humano. Entonces, lo que pretendemos es traducir esos prejuicios por argumentos y facilitar una sociedad armoniosa, respetuosa y sin discriminación. Lolkin, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer tenerte aquí. Y vamos ahora a un corte, chicos. No le cambien, regresamos. Amigos de Diversidad Capital, ya estamos de regreso y a mí me da muchísimo gusto presentar a nuestra invitada del día de hoy porque sé que el matrimonio igualitario es el tema del día de hoy, pero la mujer que está aquí estuvo conmigo el día que yo hice mi cambio de nombre, el primeritito día, y ella es, Sheila, por favor, presenta a nuestra querida invitada. Nuestra queridísima Rosario Luna Salgado. Qué bonito nombre, Rosario. Gracias, muchas gracias. Bienvenida a nuestro programa. Gracias, gracias. Es un placer estar con ustedes. Bueno, pues Marc, por favor, haznos los honores. Sí, claro. A mí me gustaría saber, ahorita del matrimonio igualitario, ¿cómo van las cifras? ¿Cuántas personas se han casado aquí en la Ciudad de México con el matrimonio igualitario? Bueno, llevamos 5,090 personas del 2010 a la fecha. Sin embargo, en esta administración se ha incrementado el número. 2013, 2014, 2015, te puedo decir que hay 1,858 parejas de hombre-hombre. Okay. Y 1,613 de mujer-mujer. Ahorita de las parejas que se han casado, ¿cuántas parejas se han divorciado? Porque también eso es otro tema, claro, que se divorcian igual que las parejas heterosexuales. Claro. ¿Cómo van las estadísticas ahí? Sí, generalmente el divorcio es administrativo. Sin embargo, nosotros tenemos un dato muy importante. 86 de esta administración de 3 años, 86 se han divorciado de mujer-mujer y 80 de hombre-hombre. Se casan más hombre con hombre
que mujer, y se divorcian menos. O sea, son parejas muy estables. Si tú tomas en cuenta la cantidad de matrimonios heterosexuales y la cantidad de divorcios, es infinitamente menor el índice de divorcio en las parejas del mismo sexo. Oye, Rosario, y bueno, cuéntanos también, una pareja, ¿no? Del mismo sexo que quisiera contraer matrimonio, ¿a dónde debe de acudir y cuáles son los requisitos que deben de cumplir? Los mismos que cualquier pareja heterosexual y a los mismos lugares. Los 58 oficinas de registro civil del Distrito Federal reciben a las parejas, incluso en programas de matrimonios colectivos. Hemos tenido parejas del mismo sexo. Acabo de ir a centro penitenciario aquí en Santa Marta, al de alta seguridad, y 2 parejas de personas del mismo sexo. ¿Cuáles son los requisitos que te piden? Acta de nacimiento. Es que yo nunca me he casado, perdóname. Acta de nacimiento de cada uno de los contrayentes. Comprobante de domicilio, identificación, constancia de inexistencia de matrimonio, que se vea que son libres para poder contraer matrimonio. Que no se nos habían casado antes. Llevar una plática. Hoy es muy importante que se tome una plática sobre salud sexual y reproductiva y violencia intrafamiliar. Es muy importante que la gente sepa, entre otras, qué es el régimen patrimonial, la separación de bienes y la sociedad conyugal, en qué consiste, porque la mayoría de los problemas de las parejas caen en el dinero. Rosario, ¿dónde podemos encontrarte? La gente que se quiera poner en contacto con ustedes, alguna red social, algún teléfono, una dirección. Bueno, me pueden encontrar obviamente en la Oficina Central del Registro Civil, en la Subdirección Jurídica, aquí en Arcos de Belén, esquina Doctor Andrade, primer piso, estoy a sus órdenes. Nos encantaría tener un poquito más de tiempo contigo. Se nos termina el tiempo de este programa, pero ha sido un placer total tenerte a nuestro lado y bueno, compartir estos minutitos contigo. Muchas gracias por tu tiempo, No, Rosario. gracias a ustedes. Gracias. Como bien supieron, y aquí lo reportamos en el programa, en junio pasado la Suprema Corte de Justicia hizo un fallo nacional a favor del matrimonio igualitario. Pero para hablar de este tema a profundidad tenemos justamente a un abogado de la Suprema Corte de Justicia. Con nosotros, Julio Martínez Rivas. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú, Jenny? Pues feliz con este fallo. Es buenísimo, ¿no? claro. Oye, ¿por qué tardó tanto? ¿O cuál fue el proceso para que la Suprema Corte de Justicia llegara a esta resolución? Fíjate que en realidad no tardó tanto. La primera decisión que tenemos es de 2010. Fue una acción de inconstitucionalidad en el caso del DF. Tú sabes que el legislador abrió la puerta para que el matrimonio se extendiera a las personas, a las parejas del mismo sexo. Y en 2010 la Suprema Corte dijo que era perfectamente válido, que las parejas gay pueden iniciar una familia y eso es perfectamente asequible desde el punto de vista constitucional. Ok. Oye, ¿y por qué entonces entró en el juego esta vía jurídica a la par de la vía legislativa? Lo que pasa es que es muy importante también que la protección de las minorías es a través normalmente de los sistemas judiciales. ¿Por qué? Porque normalmente no tenemos a los... al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, atendiendo a los intereses de los pequeños. Ellos, acuérdate que son elegidos por las mayorías electorales, a final de cuentas. Y los jueces están obligados a proteger los derechos constitucionales, entre otras personas, de las minorías. Y en ese sentido, nosotros tenemos derecho, como todo buen Estado liberal, a la protección de la igualdad de las personas, de no discriminación, y es aquí donde se da el inicio de la batalla judicial. Y sobre todo, bueno, la protección de que si efectivamente dos personas deciden unirse y pues tener bienes en común y todas estas cosas, que hubiera esta protección, ¿no? Claro, que tengan esta libertad para fundar una familia y para iniciarla sin ningún problema. Oye, pero digo, la verdad es que es una gran victoria, pero supongo que hubo muchos como obstáculos, ¿no? ¿Cuáles fueron más o menos los obstáculos? Mira, en realidad después de esto que te comento de 2010 hubo varios amparos. Los primeros iniciaron en 2002 en relación con el Código Civil de Oaxaca en aquel entonces. Después se analizaron los casos de Baja California, de Sinaloa, del Estado de México. Okay. Y el problema del juicio de amparo es que solo tiene efectos para las personas que están promoviendo el propio juicio de amparo. Es decir, si tú y yo somos pareja, promovemos un amparo, solo nos van a proteger a nosotros y no va a tener efectos sobre el resto de las personas de la comunidad gay. Y eso, bueno, pues por supuesto, restringe mucho el acceso a esta protección constitucional de las personas. O sea que estábamos frente a muchas parejas amparadas, como con pequeñas burbujas. Pero no una protección general. Ya. Como ahora sucede con la jurisprudencia de la Corte de este año. Ahora, ¿qué falta? Porque digo, ha habido muchos movimientos y muchos que en contra, que sí, que no. A nivel nacional,
los estados que todavía no han no sé, Legislado al respecto. Exactamente. ¿Qué es lo que falta con eso? Eso, primero que adecúan sus legislaciones y para permitir el matrimonio a las personas del mismo sexo, o de lo contrario, las parejas igual pueden acudir a juicio de amparo y con casi 100% de efectividad vamos a tener amparos concedidos en todos lados, pero eso siempre representa un obstáculo. Es mucho mejor la vía legislativa ya que es inmediato. Si hay una pareja que no vive en CDMX y que su estado tiene todavía estos problemillas quizá para asumir la decisión, ¿qué tienen que hacer? Promover un juicio de amparo ante un juez de distrito es relativamente sencillo porque existe ya jurisprudencia de la Corte. Entonces, con eso y yo creo que cuestión de semanas tendrán posibilidad de acudir al matrimonio. ¿En cualquier estado? ¿En cualquier cualquier estado de este país. Perfecto. Oye, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos leer? Me pueden seguir en @julio_mr1. Ok. Pues, Julio, muchísimas gracias. La Gracias verdad es que a ti, creo Johnny. que es bastante interesante el saber que efectivamente podemos hacer uso de este derecho. Correcto. ¿No? De esta resolución. Y pues bueno, muchísimas gracias, Julio, por Gracias estar con a ti, nosotros. Y ahora vamos a la historia de vida. Muchísimas gracias, Johnny. Daniela Salazar es una chava lesbiana que ha trabajado en distintos programas de televisión como productora y hoy vamos a ver su historia de vida. Yo soy de Feña, de corazón, ¿no? Toda mi infancia ha sido felizmente en esta bonita ciudad y nada, en realidad no hay como mucho más que decir al respecto, más que eso. En realidad, tuve una infancia bien padre. En algún momento de la vida, particularmente hablando sobre mi preferencia sexual, yo lo pensaba como, híjole, qué lástima que no soy niño para tener novia, ¿no? Bueno, pues ni modo, no me tocó ser niño. Empatizaba más con mis amigos niños y no por un tema de masculinidad, sino porque las niñas se clavaban más en jugar con muñequitos, así fueran ponis, osos, Barbies, y a mí lo que me gustaba era correr, treparme a árboles. Recuerdo en la secundaria que sí, hubo alguna compañerita y era muy chistoso porque éramos 3 amigas y normalmente yo no quería salir cuando sabía que iba a estar esta niña en cuestión y mi argumento era, es que yo creo que le caigo mal. Y años después supe que ella decía exactamente lo mismo, es que yo creo que le caigo mal a Daniela. Y era una babosada, o sea, ya que crecí, viví, y lo entendí perfecto en, claro, me gustaba, ay. Y mi mamá cuando empieza a intuir que tengo esta preferencia sexual y que tengo novia, enloqueció y decía unos comentarios terribles, ¿no? Así de, me encantaría tener a toda la comunidad gay reunida, echarles gasolina y prenderles fuego. Bueno, ¿qué hace uno ante eso con una mamá diciendo estas barbaridades, ¿no? Para su desgracia, fortuna, no sé, yo siempre fui como muy rebelde y entrona y contestona, ¿no? Como en... Y no en ser mala o grosera, sino como en defender siempre lo que quiero, lo que pienso y lo que siento, ¿no? Y eso fue con mi mamá. Entonces lo defendía, ¿no? Como en, no, mamá, ¿por qué dices estas barbaridades, ¿no? ¿De qué estás hablando? Y cuando yo logro entender ok, me gusta una niña, ya es mi novia, y mi mamá está intensísima, bueno, pues vamos a hablar, ¿no? Y eso duró un mes y medio, porque de verdad mi mamá, pobrecita, se la estaba pasando muy mal. Y yo fui la que le pedí, saca cita con tu psiquiatra y vamos las dos, ¿no? Entonces, sacó la cita, perfecto, ya agende la cita, la tenemos el 10 de mayo. ¿Ok? Vamos el 10 de mayo a la cita con el psiquiatra. Entra mi mamá al consultorio. Bueno, es que señora Cristina, le tiene que decir algo a su hija. A ver, mamá, ¿piensas que soy lesbiana y que tengo novia? Soy lesbiana y tengo novia. ¿Cuál es el problema? Y a partir de eso, creo que lo que le pasaba a mi mamá, estoy convencida, era que no lo hablaba,
¿no? Entonces, en el momento en que yo agarré al toro por los cuernos y le dije, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que no te voy a llevar muchachitos a comer a la casa, te voy a llevar una muchachita. De resto, tengo obligaciones, tengo tarea, tengo responsabilidades, tengo hora de llegada en casa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Que no es un niño y es una niña, yo no veo la diferencia. Entonces, le costó a mi mamá como ir procesando esta parte, no lo hablaba mucho, pero en el momento en el que tuvimos como un clímax, bueno, abrí la caja de Pandora y a los 3 meses mi mamá me estaba tratando de concertar cita. Oye, hay una muchachita. Mamá, no, que no te caiga bien mi novia, no quiere decir que tengas que estar empatando con alguien. Cuando empiezo como toda mi vida laboral, en ningún momento oculto que ay, bueno, es que tengo novio o no hablo de mi vida. ¿Tienes novio? No, tengo novia. ¿Les funciona? Ah, ¿no? Y hay personas, me ha tocado por supuesto que es como, les da como temor, pudor, horror, lo que sea, y no preguntan más. Tiene que ver mucho con la gente y la decisión y el creer en sí mismo y el hacerse responsable y el decidirse a ser feliz, como seas, ¿no? Y no únicamente con el ser gay. Hola, yo soy Daniela Salazar, soy productora de televisión, soy hija, hermana, nieta, prima, sobrina y futura esposa, y soy gay. Muchísimas gracias, Daniela, por tu gran historia de vida. Eres un ejemplo de que una mujer lesbiana puede llegar a tener un gran puesto, que nada menos productora de televisión. Claro, de que sí, ¿cómo de que no? Eso es todo. Bueno, y hoy hablamos del matrimonio igualitario, que es una realidad en esta CDMX y en varias partes de Latinoamérica y en todo el país. ¿Ustedes se quieren casar? Híjole. ¿Tú? Tú, Yo mujer. sí, Ella por está muy supuesto, con entusiasmada. Madonna me quiero Yo creo casar. que- ¿Te quieres casar con Madonna? Algún día. Haz fila, mi amor, porque la verdad es que hay varias personas que se quieren casar con Madonna. Y yo la verdad es que no, creo que estoy todavía muy Estás pequeño muy para chiquito, eso. Marc, pero estás muy chiquito, la verdad. algún Está, día todavía te falta encontrar. tenemos la oportunidad y el derecho. Exactamente, Es lo yo creo que importante. eso es básicamente. Y recordar que el matrimonio igualitario es un asunto de derechos, de legislación y no necesariamente un asunto de amor, ¿ok? Y pues bueno, que nos comenten, ¿no? Sí, Chicos, recuerden comentarnos con el hashtag Diversidad Capital en nuestro Twitter, que es Johnny Carmona. Marc, papás. y Sheila Ferrera. Recuerden también seguir a nuestro canal @capital_21. Nos vemos el próximo miércoles, 10 de la noche. Chao. Mismo canal, misma hora. Bye.